Buenas, soy José Valerio, ministro de la Corte. Me gusta ser disruptivo y vengo a ser bardo. Bienvenido, Nico y Mariano. ¿Qué presentación, eh? Nunca. El bardero. Hay aplausos atrás. ¿Cómo andas, Mariano? Bienvenido. Bien, che. Bienvenido a ser bardo. ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, muy bien. A ver, ¿Nos va a entrevistar él a nosotros? ¿Lo vamos a no entrevistar? sé, me nosotros encantó. a él? Sí. ¿Cómo le va? Arranco así sin tutear como te dije y después te voy tuteando porque es la primera vez que nos encontramos. Bueno, no hay ningún problema. Pero estás muy bardero últimamente. Y lo que pasa es que siempre he sido bastante disruptivo. Me gusta ser disruptivo porque para ser lo políticamente correcto, para eso me quedo en mi casa tranquilo. Ya me hubiera jubilado. Pero ¿hubo un momento en que empezaste a ser más disruptivo o es simplemente una percepción de los que estamos ahora muy atentos a la justicia? No, lo que pasa es que yo siempre hago los planteos. Lo que pasa es que creo que hay etapas de planteo. Eh, Hay planteos que uno va haciendo en los lugares que considera que debe hacerse para ver si se producen las modificaciones necesarias para poder avanzar. Ahora, cuando esos lugares donde se deben tomar las decisiones no se toman las decisiones, bueno, vamos avanzando. ¿Por qué? Porque quiere decir que en ese ámbito no se van a tomar decisiones, no se producen cambios, y a mí me gustan los cambios, me gusta la transformación. O sea, yo entiendo que no hay cambios en la Corte, entonces estamos saliendo a buscarlo de otra forma. O sea, la dinámica que deberían darse los cambios se estancaron. Y yo vengo insistiendo que hace 5 años se ha estancado la transformación de lo que era el fuero penal. Sí. Cuando lo transformamos, empezamos con la ley de, de prisión preventiva en el año 16. Y concluimos ese proceso con la 9040 en el 18, que la implementamos en el año 18. Aparte, apareció la posibilidad de sancionarse la ley de juicio por jurado, que tomó entidad propia, como digo yo. Sí, eso funcionó. Eso funcionó, gustó, se tenía mucho temor. A mí, yo siempre cuento de que cuando me propuso Cornejo para ser ministro de la Corte, me dijo, olvídate del juicio por jurado mientras sea gobernador. ¿Cornejo? Sí, ¿Y pero, después? Sí. pero después con el acuerdo que hizo con Anabel Fernández Sagasti, se pusieron de acuerdo en la sanción de la ley. Así que bueno, creo que ha tomado entidad propia. Pero perdón, yo voy metiendo porque yo de justicia entiendo poco, así que él es como el más experimentado. Tampoco tanto. Yo soy más como la voz de la gente que no sabe mucho de justicia. ¿Nos gusta el juicio por jurado o no nos gusta? ¿A la gente? No, a los argentinos, digo, ¿nos tiene que gustar o no nos gusta? Bueno, yo entiendo que debería gustarnos a todos. ¿Por qué nos debería gustar a todos? Porque el juicio por jurado es esencialmente la representación de lo que es la soberanía popular. Es decir, el pueblo el que toma las principales decisiones en los aspectos que están referidos a la justicia con los hechos más graves. En los casos, por ejemplo, los homicidios calificados como empezó en la provincia de Mendoza. ¿Esto qué significa? Que es el pueblo el que tiene la decisión respecto a si está acreditado o no el hecho y da el veredicto de culpabilidad o de no culpabilidad. Y esto es muy importante porque lo que se estableció a través del juicio por jurado, la idea del juicio por jurado era quebrar esa inercia de lo que era la Inquisición mezclado con la monarquía, y cuando se produce ese proceso de la Revolución Argentina, la Revolución Argentina no fue el 25 de mayo, sino que es un proceso. En ese proceso fue constante el juicio por jurado a partir de la Asamblea del año 13. En realidad, podemos decir que desde 1811, cuando se establece la posibilidad de juicio por jurado para la prensa. Ahora, La historia. ¿Por dónde íbamos? ¿Vos qué sabés? estábamos hablando de ser disruptivo en la Corte y yo entendí Porque las mejores conversaciones se dan cuando se corta la Claro. cámara, le aviso a la gente. como que estábamos en un momento bisagra donde corremos el riesgo de que se pierdan, esto no lo dijo, lo voy a interpretar A yo, ver.
que se pierda independencia, que se pierda libertad y que también pierdan la libertad de accionar los propios jueces. O sea, que dejen de decidir en base a lo que piensan y sino en base a lo que alguien les dice que tienen que pensar. ¿Estamos en eso o me fui un poquito de lo que estábamos hablando? Yo creo que está anticipado. Bueno, A mí me parece que estamos en una situación en la cual las instituciones tienen que funcionar. sí. Si la Corte tiene 7 miembros y tiene que tomar determinadas decisiones, 7 miembros, debe reunirse periódicamente para tomar esas decisiones, para poder tener un plan estratégico para la justicia, un plan estratégico de cómo va a llevar adelante toda esa implementación. Lo he dicho respecto al tema, por ejemplo, de los sueldos de los empleados, Sí. que lo que no hay son decisiones respecto a qué camino vamos a seguir. Nosotros en materia penal hemos tomado decisiones que están relacionadas a personalizar la función. El juez está en todas las audiencias, así sea la cuestión más chica, como el médico. Uno va al médico y el médico te atiende, tengas un dolor de garganta o tengas un dolor de pecho, puede tener un infarto. No manda a la enfermera o al camillero para que te atienda si tenés dolor de garganta. Bueno, lo mismo tiene que ser el juez. Ahora, en todos los foros no se da de la misma manera porque los niveles de las reformas no están de la misma manera. Entonces, esto por lo menos tenemos que debatirlo. Podemos no estar de acuerdo. Es válido no estar de acuerdo en los ministros de la Corte. Si estuviéramos todos de acuerdo sería, te diría, hasta contraproducente. Claro. Es importante, pero es importante debatirlo, es importante tomar decisiones. Lo mismo pasa con la sala administrativa. ¿Debe tomar decisiones? Claro que debe tomar decisiones, pero se debe reunir Claro. y tomar decisiones, debatirla. Es decir, no hacer funcionar las instituciones no es bueno. Es como si el Congreso, en lugar de reunirse, van juntando los votos y nunca debaten, aunque sea ese acting que no todos vemos después de las reuniones de comisión y todo lo demás, pero ya sabemos que lo que opina un bloque, que opina otro bloque. Claro. En el Poder Judicial no existen bloques. Insisto lo que siempre he dicho. En el Legislativo es bueno que trabajen de esa manera, sí, se ordena y hay formas de encarar las soluciones. En cambio, en el Poder Judicial es distinto. El Poder Judicial nosotros tenemos que cumplir con la ley y con la Constitución. Entonces debemos resolver de acuerdo a eso, no de acuerdo a análisis o preconceptos que hacen a otros ámbitos políticos. Yo no tengo que analizar en función de la ideología, como sí debe hacerlo el legislador. No, yo tengo que analizar el caso según la Constitución y la ley. Entonces, no es la perspectiva ideológica la que debe determinar cómo voy a decidir. Entonces, no se trabaja en bloque, se trabaja como corresponde en cada caso concreto. A eso iba yo, porque da la sensación de que hasta hace poco tiempo, hasta que apareció un disruptivo Bardero en la Corte, era mayoría, era 4-3, siempre se definía a favor del bloque, vamos a decirle, filo radical. Era lo que se veía desde afuera, que ahora notamos como que eso se rompió. Yo no creo que sea así, veamos las causas cómo están. En la sala 2, por ejemplo, insisto en Sí, algo... ahí, la sala 2, En la sala 2... Mucha perdía 2-1, Valerio. ¿No crees que sea así, perdón? No era tan así. Lo que pasa es que la mayoría de las causas las resolvíamos prácticamente por unanimidad, los tres. En las causas penales era más probable que votáramos conjuntamente Adaro y yo. En las causas laborales votábamos más conjuntamente Palermo y yo, y quedaba en minoría Adaro. Y en las causas administrativas votaban ellos dos juntos y yo quedaba en minoría. ¿Sí? Sin querer acabo de configurar mal la cámara con este gesto, Claro. pero quería hacer una pregunta porque dijiste, no creo que sea así, pero él dijo como los jueces medio ¿cómo fue que dijiste? Filo radical. Filoradicales. O sea que hay jueces filoradicales, hay jueces... Yo me niego a aceptar el análisis de esa manera. Pero lo seguiste. Unas cosas, no. Yo seguí lo que él me dijo para responder la pregunta de él. ¿Hay o no hay? No hay y no debe haber. Y si alguno actúa de esa manera, no es la forma como debe actuar un ¿Y hay juez. gente enojada porque piensa así, Valerio? No sé, no me lo han dicho. Se lo No han son hecho disruptivos como yo. Porque para mí hay gente que está diciendo, che, ¿Por ahí qué? lo puse yo. Porque debería a mí me da la ir sensación... para mi lado. A mí nadie me ha dicho nada. Bueno. Además, yo ¿No te lo han fui muy hecho claro saber? desde el... No. De cualquier manera, siempre que me han preguntado qué esperaba, la primera entrevista que me hicieron,
respecto a cuando ya me habían dado el acuerdo, me preguntaron qué esperaba el gobernador de mí y yo le dije, mire, no sé qué espera de mí, pero sí sé lo que yo vengo a hacer, Ujú. a reformar y transformar la justicia en lo más que ¿Le puedo. puedo decir al juez lo que se está diciendo? ¿Me dejas? Sí. Yo me junto con amigos Capaz que te lo he escuchado. que ¿eh? no son abogados, que no son nada, que somos personas comunes y silvestres, pero sí preocupadas por la República, por la salud de las instituciones, por la división de los poderes, y estamos preocupados en general. Es algo para estar atento, ¿no? Y todos dicen, Valerio está cuidando las cosas, a Valerio se le plantó a Cornejo, Valerio está haciendo que las cosas vuelvan a su lugar. Hay una lectura, por lo menos en la gente. Y ¿Sos yo creo, consciente de eso, de yo que creo la gente te está mirando así últimamente? me pueden estar mirando de esa manera. Lo que pasa es que yo hay cosas que, por ejemplo, he venido marcando y más intensamente en los últimos tiempos. O sea, no es que yo no haya tenido diferencias. Lo que pasa es que las diferencias las venía planteando en los ámbitos que correspondía. Si no había necesidad de establecer minorías o votos propios, no lo hacía. Y sin embargo, bueno, en los últimos tiempos lo he venido haciendo. Como por ejemplo para el Consejo de la Magistratura, fui muy claro respecto a cuál fue la evolución del Consejo de la Magistratura y que me parece que no es razonable que el Consejo tenga discrecionalmente el 60% del puntaje a otorgar a los candidatos. He sido muy claro, pero lo fui también en su oportunidad, como fui también muy claro respecto a lo que fue la remoción de la comisión evaluadora penal. Penal, sí. O sea, esto no es que se desconozca, lo que pasa es que ha tomado más intensidad porque nadie esperaba de que yo fuera advirtiendo todas estas situaciones que me generaban preocupación. Claro. Lo fui advirtiendo en los ámbitos respectivos y bueno, ¿Sentís lo solo sigo. a veces? Siempre he estado solo. Pero digo, una sensación de... en la corte uno se imagina como un grupo de gente. Y ahí uno no se siente solo. Es que lo que pasa es que yo creo que hay una equivocación. Así como algunos dicen, no hay que hacer política en manada, pero no hay que hacerla. No solamente no hay que decirlo, no hay que hacerlo. Los jueces no pueden ir en manada, jamás. Ujú. Tienen que decidir solos. Están solos frente al caso. Ahora, yo he tenido una conducta en mi vida. Es más, lo he manifestado en varias oportunidades, por ejemplo, cuando fui legislador, opiné respecto, tenía 28 años, Ujú. cuando fui diputado provincial, y el gobernador había nombrado de jefe de policía a quien había sido el director de la cárcel durante el proceso, y yo todo lo que dije fue de que me parecía que no era razonable que se designara al que había sido el director de la cárcel en la época del proceso, cuando la política de Alfonsín, el gobernador era del mismo partido que Alfonsín, yo venía del mismo partido que Alfonsín, se lo designara. Era incompatible con una política de derechos humanos que se venían planteando. Mate no, ¿no? No, yo, muchas gracias. Siempre solo. Siempre la WIT. Solo, hasta- Solo, hasta el solo, mate, tomás. solo en la noche. Igual ahí dijo algo del Consejo de la Magistratura que me parece que es interesante porque es lo mismo que estábamos diciendo de los filos radicales, filos peronistas. En todas estas instituciones se ve como que los partidos políticos, el oficialismo trata de imponer las reglas, de tener Todos las los reglas. oficialismos han hecho lo mismo. Sí. Y yo he estado siempre en contra de todas las posiciones de todos los oficialismos. Me parece una barbaridad. Les voy a recordar que el tema de los consejos de las magistraturas precisamente fue para solucionar un problema europeo. ¿Por qué? Porque el sectarismo que se produjo entre las dos guerras mundiales destruyó las instituciones en Europa. Ujú. Entonces una de las formas de salir fue precisamente esto, porque estaban los jueces que eran socialistas, los jueces que eran liberales, los jueces que eran pro-nazi, y después, obviamente que después de la guerra, bueno, en Alemania lo único que había era pro-nazi, Era eso. ya no había más nada. Claro. Ahora, no hay que llegar a que tengamos la uniformidad, porque si no me hace acordar esa foto. Ustedes son muy jóvenes. Yo cuando era joven me acuerdo de esas fotos que nos mostraban en la Unión Soviética, el estalinismo, estaban todos prolijamente puestos con el mismo uniforme, todos calladitos, y nadie se atrevía a decir una palabra. Ese es el Oh, miedo de llegar a eso. O sea, hay que evitar llegar a eso. y estamos Siempre. muy lejos de No, llegar a eso, ¿no? no, yo creo que El miedo no. que nos da es ese. Es Claro. como, bueno, si alguien está No, militando, no. no le gusta la palabra, por eso le... Si alguien está militando esas cosas es porque está por suceder en cualquier momento. No, si estuviera por suceder en cualquier momento sería tarde. ¿Qué harías si estuviese sucediendo
realmente? Si fuese esa la situación. No sé si seguiría Activó siendo la juez. alarma. Ya está. Por eso, activaste la alarma ahora, pero si estuviese sucediendo. Yo ¿ves creo que cuando tenemos los primeros destellos de que puede haber alguna situación que merece nuestra preocupación, debemos estar. La república se construye con ciudadanos. Los ciudadanos deben ser libres. No pueden ejercerse presión sobre los ciudadanos. Entonces es imprescindible. No se construye una república con dirigentes. Los dirigentes son los que en definitiva eligen los ciudadanos para que los representen. Entonces, por eso es importante la periodicidad en las funciones, Sí. por eso es importante el control del poder, por eso nosotros en la República está dividido el poder a nivel nacional con la provincia con el municipio, por eso existen instituciones Pero esas mesas de distintas. amigos que yo te mencionaba recién tienen muchos temas. Uno es el del Consejo de la Magistratura, los que medianamente tienen amigos abogados, cada tanto lo hablan. O sea, hay denuncias picantes respecto. ¿A vos qué sería lo que más, o sea, decís que hay alertas? ¿Cuál es la siguiente alerta que deberíamos estar atentos para ver que el Ejecutivo no se meta en el Poder Judicial o que no haya una intromisión, digamos, de ese tipo? ¿A qué tendríamos que estar atentos los ciudadanos comunes? ¿Qué señales tendríamos que ver? Yo siempre digo que los ejecutivos tratan de tener influencia directa o indirecta y lo hemos visto en todos los partidos políticos que han estado gobernando. Lo más importante, así como la República se construye con ciudadanos, el Poder Judicial se construye con jueces independientes. No es que yo tengo que mirar al dirigente para decir usted no se meta, no. Nosotros tenemos que formar los jueces que son nuestros ciudadanos para que esos jueces de ninguna manera permitan que por ningún motivo o de ninguna forma pueda haber intromisión, de quien sea, porque nosotros pensamos en el dirigente político, también puede ser un empresario, Claro. puede ser un dirigente gremial, puede ser la presión social o de grupos, es decir, la presión puede venir de cualquier lado, entonces Sí. hay que estar atentos. Acá, perdón, pero voy a hacer cagada, Nicolás, métele. discúlpame. Hace bardo. A ver, recién Valerio contó que fue legislador radical en la época de Javert, lo cual significa que tiene un pasado partidario. Ujú. Ahora, después de eso, ¿cómo fue la carrera? Pues ahí seguiste, voy a tutearlo. A putearlo, dije. Seguiste en la carrera judicial, o sea, ¿cómo fue el camino para llegar a ser juez de la Corte? Cuando dejé de ser legislador, porque Sí. se me venció el mandato, me tocó el mandato de 2 años, Sí. fueron 2 años y 5 meses, y pasé a ser asesor de gabinete en el Ministerio de Economía, Sí, y ahí decidí que iba a dejar la actividad política. sí, Y cuando decidí me pensé en la actividad judicial, sí, y bueno, en la actividad judicial yo siempre recuerdo que hablé a Mario Luque, que era el subsecretario de Justicia. sí. Le expliqué que quería venir al Poder Judicial a trabajar, es decir, ¿Cuántos años? O sea, a ver, ¿cuánto tiempo pasó en el Poder Judicial José Valerio hasta llegar a ser juez de la Corte? A eso voy. 37 años. Porque lo que... Pero te aclaro una cosa, Sí. así como el cuestionar la decisión del director de la cárcel como jefe de policía me sirvió de 2 años de marginación dentro del radicalismo porque no le gustaron. Y Sí. siempre insisto, más que a los dirigentes, no le gustaron el conjunto de chupamedias, arribistas, y que tratan de buscar una ventaja. En Sí. general, por eso a veces uno no debe mirar al dirigente, debe mirar a los otros. Sí, Me designaron fiscal juré en el mes de abril, después de Semana Santa, esa famosa Semana Santa, Felices Pascua. Sí. Al día siguiente juré de fiscal. A los 2 o 3 meses, el jefe de policía, yo estaba de turno como fiscal en el mes de julio, si mal no recuerdo, si mi memoria no me falla, y me tocaba como fiscal de turno los hechos que ocurrían en Sí. ese turno. El jefe de policía, Carlos Pacífico, que pertenecía al gobierno de Javert, yo lo conocía, se le había ocurrido que podía ordenar allanamientos en los casos de los bingos, famosos Sí. bingos, y bueno, me hicieron la denuncia por 2 hechos y yo lo imputé por allanamiento irregular. a Por- un ex Y yo compañero de gobierno. por supuesto, seguramente no le ha gustado mucho. Obvio. Y ahí Y es se habrán donde- arrepentido de haberme designado fiscal. Claro. Pero mi función
era esa. Bueno, y ahí es a donde quería llegar, porque, y acá me parece que vamos a hacer un poquito de A bardo, ver. porque hay algunos jueces de la Corte que vinieron directamente del Ejecutivo, eran ministro de gobierno y de repente llegan, los agarra una garrita y los pone arriba de la pirámide de la justicia. ¿Eso ha afectado el funcionamiento? Gente que quizás no ha estado desde hace mucho tiempo conociendo cómo funciona la justicia y de repente la tiene que administrar. ¿Eso es parte del Yo problema? entiendo, no he sido nunca cuestionador de este tipo de cosas porque el problema no está tanto en la persona que se designa en la función y en la función que tenía inmediata anterior. Siempre recuerdo, por ejemplo, y no quiero irme a Irigoyen, vamos a Alfonsín. No, por favor. Alfonsín fue el mismo caso en el caso de Irigoyen. Alfonsín cuando gana las elecciones tenía que conformar la corte y a quién le ofreció el cargo para que se hiciera cargo de la corte como presidente, es decir, a su adversario político en las elecciones, a Luder. Es decir, no necesariamente. Lo que pasa, Tiene olor a acuerdo político, pero bueno. pero yo te digo una cosa, no es lo mismo designar en la corte, ¿no es cierto?, al adversario político que designar al subordinado. Claro. Son dos cosas distintas. Tal cual. Bueno, pero en estos casos que te decía yo... Por eso mismo estoy diciendo esto. ¿Ustedes se acuerdan cuando Arturo Lafalla designó de fiscal de Estado a alguien que todos miraron y dijeron, otro disruptivo? Claro. Estoy filtrando preguntas, perdón, no es que estoy mirando el celular, pero estoy filtrando preguntas, me manda gente de la política, me manda preguntas, A ver. gente del Poder Judicial me manda preguntas, y estoy filtrándole un poco al juez, estoy laburando para él también, porque no es cuestión de hacer cualquier pregunta. ¿Qué se le puede preguntar y qué no se le puede preguntar? Para aclarar a la gente. Hay cosas... Yo entiendo que ¿Lo hablamos en preguntar se puede preguntar todo. Ahora, ¿qué puedo responder yo? Muy bien. ¿Qué puede responder? Yo puedo responder aquello que no está relacionado directamente con un caso que nosotros tengamos que tomar una decisión. Por supuesto que tiene que tener vinculación con lo que tengo que resolver, no un lateral. A ver, yo ¿Cierto? había traído 3 sobres. Pásenme los sobres mientras Hay 3 sobres. mientras ahí. me pasan los sobres. Sí. No es que vamos a ensobrar a No un somos ministro de la ensobrados. Corte. Por favor. Esto... Claro, nada Hay que ver. mucho, no se asusten, no. No vamos a ensobrarlo, pero para Eh, antes, déjame que te tiro un par. Hay un político muy importante, peronista, que me dice, es muy amigo de Palermo Gómez y Adaro. Se acercó más a los peronistas porque se está llevando muy mal con los radicales. ¿Le respondemos algo? Es que el problema es que yo no soy ni amigo ni enemigo de nadie. Siempre insisto algo que me gustó cuando lo dijo Rosati en la Corte de la Nación, yo no voy a ser amigo de la Corte, voy a cumplir una función. Por eso yo no soy partidario de las reuniones como si fuéramos amigos de los ministros, que vayamos y nos juntemos. A ver, Pero partido yo de no sé fútbol. cómo hacen entonces los jueces. Se hacen lobotomías cuando acceden a los cargos, entonces, porque militás en la universidad, qué sé yo, terminás teniendo un cargo legislativo y sos radical. Pero después sos juez y tenés que limpiarte de todo eso. No, lo que pasa es que la Tenés amigos, militancia... tenés un montón de amigos, es imposible que no tengas amigos. No, yo tengo amigos, por supuesto. Ahora, Ya te imaginabas Loco. sin amigos, era un montón. no. Pero una cosa son los amigos que yo tengo, ¿no es cierto? Pero los amigos no son los amigos que yo tengo los que son los jueces. Amigos son los amigos de la vida. Yo tengo amigos, mis amigos de secundaria son amigos míos. Y nos juntamos, el que menos se junta con ellos soy yo, pero no porque no quiero, sino porque no tengo tiempo. Todos ellos están jubilados. Bueno, pero si a la Yo soy el tarde único. tienen tiempo los jueces, dicen. Claro, que sí, a la no tarde trabajan. Yo a la mayoría de las tardes voy a la corte. Lo que pasa es que la función hay que tomarla con la seriedad que corresponde, y más para el juez. Mm. El juez no está para ser amigo, está para cumplir una función. Y entonces los jueces tenemos ese deber, esa es mi forma de entenderlo. Y entonces yo cuando estoy sentado puedo coincidir con unos o con otros, Sí. o con todos o con ninguno. Ok. Y si no coincido con ninguno, no coincido, porque no... Esa es la lectura entonces que estarán haciendo, como que estás coincidiendo más con los peronistas. Esta Lo que lectura. pasa que me parece que depende cómo se haga el análisis. Cuando yo tengo el prejuicio de creer que porque ha sido legislador del radicalismo hace 40 años atrás, hoy va a votar con el radicalismo, o porque lo propuso un gobernador que era radical, va a votar cualquier planteo que haga el radicalismo, Te aviso que están reenojados en casa de gobierno.
Yo nada más digo, Será el problema de ellos. con el Pepe. Pero bueno, a ver, Me a gusta eso voy. porque te lo dice el Mario. Es que ya que estamos, siempre. digamos las cosas en Pero la están cara, enojados ¿no? con todo, están enojados con vos, están enojados conmigo, que Bueno, soy un pero con él pichi, también. están enojados con el Víctor, están enojados con todos. Son personas que se enojan Están mucho enojados. también, esto hay que decirlo. Están enojados con Yo he los tenido- intendentes que se quejan de la lucha antigranizo. Con todo el También. que alce la voz, se enojan en el Ejecutivo. Y ahí me Con lo parece del Partido Verde, están enojados con los Sí. demócratas, están enojados con todo, ahí, ya que nos estamos diciendo las cosas en la cara, menos con los libertarios. da la sensación de que la gente ya no cree en la justicia por esto, porque es como que está todo politizado y pasa con las investigaciones del Ministerio Público, pasa con los fallos de la Corte, pasa con el Consejo de la Magistratura, es como que todo ha quedado en duda por esta burbuja de la política partidaria que se ha metido ahí en la justicia. No sé cómo conviven con eso, si también lo sienten, pero me parece que el problema que hoy tiene de credibilidad la justicia, en gran parte, puede tener que ver con la conducta de los jueces, como estamos viendo en los tribunales federales, pero en gran parte tiene que ver con la cooptación de un poder sobre el otro y cómo se termina perdiendo ese concepto de justicia y ya es lo que quiere un partido, lo que quiere el otro. No sé si lo viven así adentro. Yo creo que el problema del Poder Judicial es un problema de siempre, nunca se va a solucionar. ¿Por qué? Porque es un lugar donde se toman decisiones y siempre hay intereses, Sí. ¿no es cierto? Y Pero no es en el cuestión Poder ideológica, ya es partidaria. Ya es... No, es partidaria de todos los partidos, de todos los sectores. Sí. Todos quieren tener influencia. O sea, no nos engañemos. Sea un dirigente gremial, sea un dirigente de barrio, sea un dirigente político, de izquierda, de derecha, de centro, liberal o lo que sea, siempre le gusta tener posibilidades de acceder. ¿Por qué? Porque ese es, digamos así, la metodología de trabajo en la política. Pero hoy en Mendoza es contra de alguien del gobierno, no, ni denuncio, pues esto no va a avanzar. O al Bueno, revés, alguien que saca los pies del plato, le caen, le hacen un allanamiento, van con todas las cámaras, los medios, va hasta el jefe de los fiscales. Da la sensación de que eso está pasando. Es lo Sí. que se ve de afuera. Tuvimos, de hecho, nuestro primer programa fue con un legislador que dijo que va a hacer la denuncia, posiblemente esta semana, pero que dijo que tenía miedo de que no llegara nada, digamos. Claro, de que no- es que es la sensación que termina dando. Bueno, será el vicio de ser abogado y de juez. Si no se hacen las denuncias, no se investiga o no se procede como corresponde, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Dejar de hacer la denuncia? No, hacer que hay funcione. hacer, claro, Entonces, si alguien cree que tiene que hacer una denuncia, la tiene que hacer. sí. Lo que pasa es que no debe cargar las tintas para tratar de conseguir que lo que la denuncia, la percepción personal sea la decisión. Porque No, eso está claro, obvio. sí, pero es tan obvio como decir que debe ser independiente y no se debe influir y no se cumple. Muchas veces el que hace la denuncia carga, Sí. ¿no es cierto?, para tratar de influir en la decisión y quien investiga y quien toma la decisión. Sí. Y el que se ve perjudicado trata de influir para que no ocurra. O sea, esto es de la naturaleza humana, no nos engañemos. Sí. No importa si es amigo del juez, enemigo del juez, si es radical, peronista o liberal. O sea, nosotros tenemos que ser racionales y entender cómo es esa realidad. Y saber de que las cosas no son instantáneas y que tenemos que trabajar en procesos para que funcione. No existe el punto ideal, no existe la justicia ideal, no existe la actividad política ideal. Lo que existe es un trabajo permanente para conseguir. Es como la libertad. La libertad no se consigue, se conquista todos los días. La igualdad no se consigue, se conquista todos los días. Se construye. No quiero tocar otro tema como decir el amor. Es igual, se construye todos los días. Sí. Cuando le decía a mí, cuando era chico, decía, el amor es como una plantita, todos los días hay que regarla. Bueno, la libertad es igual. Se me mueren todas las plantas. Te aviso, se me mueren Y todas sí, las plantas. y Estamos si cambiando tenés las plantas. cactus, seguro. Estamos cambiando todas las plantas del estudio en cada programa, más o menos, pues se nos Aquella ya está. están muriendo. Tenemos un juego que no te vamos a ensobrar, No, básicamente. son 3 preguntas, digamos. Ahí está, son 3 Mejor, preguntas porque si en no, ¿sabes sobres, qué? ¿sí? Que no es lo mismo. No es lo mismo. En realidad es para que elija uno de las 3 preguntas, pero si la va a responder. Si no va a Hay salir dos, con una... el juego es este. Hay 2 que son picantes. Pero tenés que, si vas a jugar, tenés que responder. Hasta ahora no ha habido ninguna picante. No, tranca. Tranca porque con mucho respeto. Y hay una que es más tranqui. Depende de la Es suerte. verdad. Depende de la suerte. Depende de la suerte.
Pero si vamos a jugar, es contestando. Si no, ni lo abrimos. O sea, salteamos el juego y todo. Yo ¿Se no sé. anima? Yo me animo. Ahora, vos te animás que te conteste como considero que conteste. ¿Sí? Por favor. Sí. Mezclalo, Vamos. barajalos bien. Tatán, tatán. Tiene que elegir. Tenemos 3 preguntas. La suerte de Valeria. 2 picantes, una simple. bastante light. Elija. Vamos a leerla. Tenemos escribana igual. Pero Me parece que... no la vamos a utilizar. Uy, ¿la lees vos o la leo yo? Ya la vi. Ah, No sé si la va a tomar la cámara. No sé si la va a no tomar la va a tomar, después la mostramos. A ver. Ahí le pregunta lo que él quiere, ¿viste? Aprovecha. Bueno. No. ¿Es cierto que existen presiones de Alfredo Cornejo dentro del Poder Judicial? Ahí está la pregunta. A mí personalmente no sé a los demás. Que cada uno se haga cargo si tiene presiones. Yo eso no lo puedo decir. Ujú. Yo no tengo presiones. Acá está la pregunta para que vea la gente que se hizo la pregunta que realmente decía. ¿Tocó? Pues son Era las, la light. son sí. las preguntas Le de salió gente. la Sí, light. te tocó la light, justo. Justo te tocó la light. Yo ya había respondido esta pregunta. Sí, porque sí, yo sí. dije, Bueno, pero le pusimos nombre y apellido. Sí, sí, sí. Depende de cada uno. Sí. Depende de cada uno. Eso es más o menos como si existía presiones. Yo me acuerdo cuando fue el famoso gobierno del equipo de los mendocinos. Bordón, Gabrieli y Lafalla. Arturo Lafalla. A mí nadie me vino a ver nunca. Sí. Nadie me vino ni a insinuar ni nada, pero por una sencilla razón, no solamente porque yo venía, entonces, porque muchas veces se puede pensar de que existen, lo que dijiste vos recién, acuerdos entre distintos sectores. No, es que acá no existe eso, no debe existir eso. Si existe, no debe existir. Pero depende de cada uno. Es como los legisladores. Los legisladores cuando están viendo que algo no corresponde y no debe hacerlo, no debe andar viendo a ver cómo negocio para conseguir, porque una cosa son los acuerdos y otra cosa son las componendas. Tenemos que aprender a diferenciar eso. Los acuerdos para avanzar en una sociedad donde incluso se establece públicamente en cuáles son los acuerdos es una cosa. Eso es un acuerdo político, un acuerdo, se puede acordar en la Corte, nosotros podemos acordar y decir, bueno, vamos a hacer una transformación de la justicia, lo vamos a hacer gradual, yo la quiero hacer más acelerada, otro la quiere hacer más lento, bueno, nos ponemos de acuerdo. Ahora, distinto es el toma y daca, cargos o lo que sea, y entonces eso ya no es acuerdo, eso es otra cosa. Negociación. En negociación. Y si existen otras cosas más, bueno, será una componenda. Es decir, nosotros tenemos que aprender a diferenciar eso. Tenemos que aprender que el debate es bueno, los acuerdos son buenos, lo que es malo son las componendas a espaldas del pueblo, a espaldas de quien sufre las consecuencias, y también lo que no es bueno es ocultar la información. La información siempre debe ser pública, ¿Se está aunque ocultando no nos guste. información? No sé. Yo insisto siempre y trato, fíjate vos el fuero penal. Sí. ¿Cuál de todos tiene más información pública? De todos los fueros. Yo creo que el fuero penal. Ujú. A mí, ¿Nos beneficie o no nos beneficie? Incluso por ahí me dicen con el tema de las audiencias, ¿será conveniente? Hay que publicarlo. bueno, pero supongamos que pasa. Es competencia de un fiscal, de última, ¿no? ¿El qué? De actuar de oficio y decir, denunciar determinadas cosas que estén pasando. O Y si él considera que debe investigarla, tendrá que investigar. eso. Digo, también hay una creencia, que estaría bueno tal vez hasta desmentir, de que los fiscales en Mendoza están tranquilos para hacer ciertas denuncias. El Ministerio Público es una cosa. Yo soy miembro del Poder Judicial. Lo sé, El Poder Judicial, lo trabajan. no como suele decirse que todos somos Poder Judicial. No, no es así. Poder Judicial son los jueces. Ujú. ¿Por qué son los jueces? Lo dice la Constitución. Son los jueces porque son los que tienen el poder de declarar la inconstitucionalidad de una norma y no aplicarla. Por eso es una función. Como en la nación son los jueces Poder Judicial. Como el Ejecutivo, Poder Ejecutivo es el gobernador, porque es unipersonal. Y está bien que sea así, porque tiene que haber una sola cabeza que conduzca en el Ejecutivo. No puede ser colegiado. Distinto es cuando era el triunvirato, en 1811. Entonces, habían 3 cabezas que tomaban decisión. Después se adoptó el sistema unipersonal en los ejecutivos. En lo judicial está atomizado. ¿Por qué? Porque existen jueces individuales, existen Sí. tribunales colegiados, existen cortes. Y entonces
de acuerdo al nivel que haya que tomar una decisión, tiene que intervenir. No es bueno que la Corte se entrometa en una decisión que tiene que tomar un juez inferior. Ni siquiera tiene que estar tomando conocimiento. Puede preguntar a ver qué pasa, que no se resuelve, pero no qué es lo que se va a resolver. Bien. ¿Por qué? Por un problema de gestión. Si viene alguien y dice, mire, en este expediente llevan 3 meses y no han hecho nada, hay una persona privada de libertad. Bueno, a ver, páseme el informe, qué pasó, cuándo lo detuvieron, qué pasó. Entonces, pero no haga tal cosa o haga tal otra. No, no tiene que tener. Los jueces tienen que ser independientes incluso del juez de nivel superior. Pero entiendo que hay engranajes que está bien. Una cosa es la justicia, otra cosa son los fiscales, otra cosa son es la policía. Está bien, pero... La policía depende del Ejecutivo. Está bien, pero por eso digo, cuando descubrimos que hay... Yo nada más lo preguntaba porque es otra de las grandes preguntas que siempre se están manifestando en la mesa, como que los fiscales no actúan. Sabemos que se tiene que ir, enseguida lo vamos a liberar, porque aparte se trajo 2 teléfonos, dos pares de anteojos. No sé si no lleva 2 pares de sombrero también. Estamos a tiempo. Y los acomoda todo ahí. Sí, tiene un tipo muy prolijo. Sí. Voy a salir por la tangente. No, sí, lo hiciste a propósito. No, pero voy a salir por la tangente. Supongamos que, no sé cuál es el momento que vos sentís que es el ideal para jubilarse. No lo sé. No sé si lo tenés pensado. Todavía no lo he advertido. Supongamos que te jubilás en este momento. Te decís, che, la verdad... Se cansó de hacer la verdad bardo. que ya está, claro. Quiero hacer bardo desde otro lugar. Sí. ¿Con quién te irías de vacaciones? Es rarísima la pregunta, pero es para marcar una tendencia. ¿Con quién te irías de vacaciones si tuviese que elegir? ¿Con gente? ¿O nuevos amigos? Porque hoy no los tenés mucho. ¿Con nuevos amigos? ¿Del legislativo? ¿Del ejecutivo o del judicial? Todas las veces que yo me he ido de vacaciones, en toda mi vida me he ido con la familia. Jamás me he ido en grupo, de nada. Pero va a tener, pero sí, porque sos juez, porque vivís muy aislado de... No, es que tengo un concepto de la vida que no, a lo mejor no se comparte, pero... Bueno, la familia te dice, no, estas vacaciones no nos vamos a ir con vos. Queremos que hagas amigos, Valerio, te van a decir la familia. ¿Con quién te irías? ¿Gente del legislativo, del ejecutivo o del judicial? ¿Quiénes son más para unas vacaciones? Me puedo ir con cualquiera siempre y cuando me sienta cómodo, ¿no es cierto? Sí. Y pueda pasarla bien. Del ejecutivo. El No sé. ejecutivo, avísenle que Yo no el he ejecutivo. dicho ni del ejecutivo ni no del ejecutivo. Ya sé, pero yo digo, para mí son los del ejecutivo los más divertidos. Los del legislativo son... ¿Vos decís? Sí, son medio aburridos. Vos me estás poniendo palabras en mi boca. No, yo no dije, Sí. no digo que los del legislativo viven de vacaciones. Que vos te sintás cómodo con lo del ejecutivo, un problema tuyo. Yo no he dicho nada. ¡Se la dio vuelta! ¿Me está diciendo ensobrado, Valerio, me parece a mí? No. Bueno. Yo no elijo ninguno bardo, en especial porque incluso tengo buena relación con gente que está en el Ejecutivo, con gente del Legislativo, de los distintos partidos políticos, de todos los sectores, porque yo siempre he trabajado de esa manera. Antes de llegar a la Corte, por ejemplo, nosotros los proyectos de reforma del Poder Judicial los presentamos en la legislatura. El vicegobernador era Carlos Ciurca y le llevé yo a Carlos Ciurca personalmente. Y después le llevé, y era camarista, y después le llevé esos mismos proyectos a los presidentes de todos los bloques, a los presidentes de todos del Partido Demócrata, que en aquel entonces era Carlitos Aguinaga, se lo llevé a Raúl Vicky, que estaba también en el Senado. Es decir, yo no dejé de actuar con independencia, pero también con la proximidad de decirle, mire, nosotros pensamos que hay que reformar la justicia penal en este sentido, Claro. con cualquiera. Es decir, el creerse que fulano o mengano es pensar que uno es compinche. Claro. Y eso no entra en mi cabeza. Bueno, por las dudas yo lo Está tiraba. bien. Cuando recién hablaba de la institucionalidad, mencionó la alternancia y hay muchos, viste que recién decíamos que en Casa de Gobierno están enojados con el Pepe, y dicen que está chinchudo Valerio porque no le dieron la presidencia de la Corte, que por eso está haciendo todo esto. Sí, eso lo redicen. ¿Es así? O sea, O son bolas que se corren. ¿cree que es hora de que haya también alternancia en la presidencia de la Corte y usted Yo está ahí creo anotado? que Ahora lo debe volví a- haber volví a tratarlo. siempre. Sí, no, es muy difícil. Siempre debe haber alternancia. Es mala la permanencia. Lo hemos tenido en la Corte de la Nación. Sí.
con Lorenzetti. Fíjese cómo terminó el problema. Sí. Y después cuando terminó Lorenzetti, que hubo un acuerdo de los otros ministros, ¿qué es lo que hicieron? Dijeron, sí, va a cambiarse el presidente, pero además se va a cambiar la metodología. Ya el presidente no tiene más poder. Va a ser el presidente, pero las decisiones importantes, todas las toma la Corte en pleno, y antes las tomaba el presidente. O sea, hubo una decisión institucional en la Corte de la Nación, no nos engañemos. Cuando Rosecrans asume la presidencia, no solamente asume y rompe una inercia de que siempre era el mismo el presidente, sino que además asume y no tiene el poder que tenía Lorenzetti. Asumió Rosati y no tiene el poder que tenía Lorenzetti. O sea, ha habido un cambio institucional y los principales acuerdos deben ser acuerdos, deben estar entre todos. Bueno, yo soy partidario de eso. Es más, la Constitución de Mendoza habla de turno, ¿eh? Guarda. No nos engañemos, no nos engañemos. Yo estaba en una Cámara 15 años del crimen y se rotaba todos los años la presidencia, no había permanencia. ¿Y por qué no quiere rotar la presidencia de Garay? Es un problema de él. Yo soy un convencido de que además de rotarla, así como lo apoyé desde el inicio para que fuera presidente y después la segunda vez también lo acompañé, y en esta tercera oportunidad que lo votamos un paquete de cosas. Claro. Se votaron ministros coordinadores que antes estaban por por sala administrativa, ahora por el Pleno, porque así lo dispone la ley. Pero además de eso, establecimos, por ejemplo, la coordinación respecto a las reuniones en Pleno. Y bueno, pero como él quiere ejercerlo él, y bueno, que lo haga él. Hay muchas preguntas de la gente, seguramente, para hacer, las pueden escribir, se las vamos a volver a hacer, porque me parece, hay buena onda, hay buena vibra en este streaming, ¿o no? ¿Lo sentís? Yo me siento muy cómodo. Mira, soy solo yo. Cuando se jubile pueden pasar muchos años, pero acá tiene cancha, ¿eh? Te hacemos tu propio programa, Sí, estás sí, muy sí. a full con los streaming. Sí, a full. Otra cosa que se dice, Valerio está full con el streaming, está full con los jóvenes, quiere llegar ahí, qué sé yo. A mí por ahí me da un poco la pauta de que también los medios tradicionales están un poco duritos. Pero la pregunta de cajón, la de siempre, debes de estar podrido que te la hagan, pero te la tengo que hacer. Es la de rigor, porque te juro que me escriben, mirá. Sí, siempre. Siempre la misma pregunta, a veces está repodrido con el tema del sombrero, ¿no? de por qué el sombrero, pero yo más allá de eso, que te lo comentaba antes, mi hija siempre cuando lo ven en un lugar de comida rápida vegetariana, porque se cuida un montón, me dice, ahí está el del sombrero, ahí está el del sombrero. Pone respeto. Sí, pone respeto. No te voy a preguntar ni por qué, entonces está en todos lados. ¿Cómo hago porque me gusta la onda del sombrero, cómo hago para identificar cuando está bueno el sombrero? ¿Qué tipo de sombrero, qué tipo de detalles me tengo que fijar? ¿En qué te fijas vos? Porque veo que tiene una plumita, no es cualquier sombrero. Yo, bueno, en este caso, en general busco una marca, no es la única, pero una marca argentina, que tiene muy buena calidad de sombreros. ¿Tenés el pi en la consola? ¿El pi? Hagamos una cosa, que diga la marca, vos tapalo, y si llegan a auspiciarse Bardo, Auspicia esta entrevista. tal, Ahí está. ¿entendés? ¿Nos podés decir el nombre de la marca? Lago Marcino. No llegaste con el pi, huevón. Al final es gratis. Es totalmente gratis lo que hacemos. A ver, va de vuelta, tachar esa parte. ¿Cómo es la marca? Ahí está, ahí sonó. Sí, llegó a ponerlo. ¿Pero por qué? ¿Qué tienen de especial esos sombreros? No, tienen una buena calidad. El sombrero tiene que tener una estructura. O sea, vos, fíjate el sombrero, Sí. ¿no es cierto? Tiene que tener una calidad. Ese está como duro, ¿eh? El sombrero, sí, este sí. Claro. Duro. Parece blando, pero está duro. Exactamente. ¿Qué ocurre con el sombrero? Si el sombrero no es de buena calidad, está deformado. Esto, si alguien se sienta arriba de este sombrero, no sirve más este sombrero. Claro. ¿Por qué? Porque antes había, acá en Mendoza, en la calle Rioja, había alguien que los limpiaba Claro. y los rearmaba. Ahora tiene un cliente nada más. Un solo cliente, claro. Ahora tiene un solo cliente. No, ya falleció hace muchos años y el hijo tenía las máquinas y no lo usa. Claro. Y si Y no sí. voy yo, va muerto. Claro. Entonces, el sombrero uno tiene que mirarlo porque la estructura es fundamental. La estructura y también cómo se usa el sombrero. Cuando te jubiles, ¿vas a colgar el sombrero? No.
deberías. Es como, bueno, hasta acá. Fue juez, colgó el sombrero. No. No, porque además viene muy bien, eso me dijo la dermatóloga, en verano tengo que usar sombrero. No, va. Acá preguntan, ¿cuántos sombreros tenés? Unos cuantos. Uno. No. No son tantos como a mí me gustan, no son tantos como la gente piensa, pero son los necesarios. Tengo sombreros más tipo deportivo, más tipo de vestir, de verano y de invierno. Entre 10 y 20, No, entre más. 20 y 40. No. 10 y a regañadiente. Porque el sombrero tiene una vida útil. Como no hay quien los limpie, entonces tenés una vida útil. Entonces tenés que ir renovando y comprando. Todos los años hay que comprar uno o dos como para que no te quedes sin sombrero en condiciones. ¿Qué tan podrido está que te pregunte por el sombrero, posta? No, yo no estoy podrido. Me ¿No estás encanta. podrido? ¿Te gusta hablar del sombrero? A mí me gusta. ¿Te gustaría un mundo lleno de sombreros? ¿Y por qué no? O sea, si de golpe ahora los jóvenes, los centennials se ponen de moda. No, imagínate que en vez de ver la foto esa en la época de Stalin y están tocaditos, o cuando vemos la reunión del Partido Comunista Chino y los vemos todos sentaditos con el traje del mismo color, la corbata del mismo color, la camisa del mismo color, todo, y nadie dice nada, estuvieran todos con sombrero. Toga y sombrero. Todo y sombrero. A él le gustaría todos con todo y sombrero. No. Sería para mí hasta una falta de respeto. La diversidad debe estar en todo. Ah, Que bien. cada uno, Está muy ayornado a los que tiempos que corren. cada uno Si nadie elija tiene su una gorra y le proyecto de ponemos vida. una gorra. No tenés. Yo tengo gorra en mi casa. ¿También? Y ¿Gorra? tengo sombrero. Este es el tipo australiano. Este es el modelo Ay, para, australiano. ¿por qué el australiano? La forma. Me gusta. ¿Te gusta? Me Pero gusta. ese no da besos vos. No importa. En la mejilla, así como. No saludás. No, me tengo que sacar el sombrero porque Ese como que da cierta. para evitar lastimar los ojos de las personas. Creo que lo hemos molestado lo suficiente ya. Sí. Le hemos preguntado todo. El sombrero, que habíamos dicho que no le íbamos a preguntar del Sí, pero sombrero. me lo piden para los reels, porque Sí. viste que hoy lo que mandan son los reels. Te agradecemos muchísimo por estar el día de hoy con nosotros. Al contrario, ha sido un gusto, me he sentido muy cómodo. Nosotros también. Sí, una charla muy tranqui, ¿no? Sí. No tocamos ningún tema complicado. Ah, sí, todo muy tranquilo. Ninguna pregunta, no me pusieron respuestas en mi boca Sí. tampoco. Mirá. Fue sin querer, queriendo. A pesar del sombrero se sintió cómodo. Bueno, ¿vas a volver? Cuando me llamen. Siempre dispuesto. Gracias. ¿Querés? Nico. Para, no, que haga el cierre él. Dale. Sí, El, sí, el sí. cierre a cámara, por favor. Bueno, ustedes han visto que ha sido un programa disruptivo. Gracias a Nico y Mariano hemos podido tener un programa agradable, así que los esperamos el próximo programa. Muchas gracias. ¡Vamos!